Bueno, empecemos entonces con los modelos tradicionales. Vamos con el primero, el modelo de la media constante. Como se pueden imaginar, este modelo no está pensado para predecir, sino como baseline, ¿sí? Es muy común tener distintos modelos muy básicos y sencillos. Por ahí conocen uno que se llama Naive Bayes, o en el caso de las series de tiempo, este de la media constante, para decir, ok, esto es lo que pasa si no tengo modelo. Ahora con mi modelo, ¿cuánto mejoro con respecto a este baseline? Y si no puedo mejorar, entonces no me conviene hacer, digamos, un modelo de Machine Learning. Se ve que no hay señal en los datos. ¿Cómo se representa este modelo? Bueno, tenemos que I de t es igual a mu, que se refleja con esta letra porque es una media constante, más un error aleatorio que se llama E, que va a estar centrado en cero y de varianza constante. Entonces, ¿cómo nos conviene, ¿sí? Si este error está centrado en cero, cómo nos conviene predecir? Bueno, básicamente nos conviene decir que lo que va a pasar en el periodo siguiente es exactamente lo que pasó en el periodo anterior. Hay que tener mucho cuidado al usar este modelo. En algunos casos lo podemos usar con una separación de train test split y en otros casos lo podemos usar en general. ¿Se acuerdan al principio cuando vimos la regresión lineal y vimos que en esos casos muchas veces no se hacía la partición entre train y test porque se estaban aplicando técnicas más estadísticas muy robustas al overfitting? Cuando estamos aplicando este tipo de técnicas no hace falta train test split. Cuando estamos aplicando técnicas más de machine learning sí hacemos train test split y evaluamos siempre utilizando el pasado como insumo y proyectando sobre el futuro para comparar con lo que efectivamente pasó. Les explico por qué este modelo sería una media más bien estadística, ¿sí? La estamos computando esta media sobre toda la serie completa y se la estamos aplicando a toda la serie completa. La siguiente paso lógico es decir, ok, ¿por qué tiene que ser todo constante? ¿Por qué no puedo hacer una regresión donde mi regresor es el tiempo, porque estoy justamente en una serie de tiempo, y modelamos a la i, ¿sí? A la variable que queremos predecir, como una regresión lineal donde el único regresor es el tiempo? Eso nos va a dar como resultado una regresión lineal, ¿sí? Que va a ajustar lo mejor posible hacia la tendencia. Una sola tendencia para toda la serie, un montón de condiciones que son necesarias para que aquí se pueda aplicar una regresión lineal. Bueno, me imagino que todo esto ya les suena a poco, pero es un modelo de nuevo de baseline sencillo que nos puede permitir hacer comparaciones. Otro muy interesante, que a veces puede llegar a funcionar muy bien, es la media móvil, ¿sí? La media del móvil es el promedio de los últimos n periodos. Entonces, sirve también como técnica para suavizar las series. Habrán visto en los datos del COVID del último tiempo que el COVID, siendo un proceso natural, no conoce de domingos ni feriados y sin embargo durante los días, por ejemplo, sábado, domingo, feriado, el reporte de casos, el reporte de muertes baja muchísimo. Eso es porque en realidad lo que está pasando es que hay menos empleados abocados a lo que es la carga de datos. Entonces, en esos casos, la media móvil nos sirve para suavizar la serie, para decir, ok, esto es lo que estoy observando, pero probablemente la realidad está por acá. Esto también se puede usar para predecir. ¿Cómo puedo saber cuánto voy a vender mañana? Bueno, sencillamente mirando lo que vendí en los últimos 10, 12, 14 días y haciendo un promedio. Si ayer tuve mucha suerte, eso no se va a ver tan reflejado. Si ayer tuve muy mala suerte, eso no se va a ver tan reflejado. ¿Sí? Ahora, en general, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de ventas o de crecimiento económico, ¿sí? Mes a mes, es más importante lo que pasó el mes pasado que lo que pasó hace 15 meses, ¿sí? Porque la situación se va modificando, va evolucionando, las condiciones cambian
y probablemente quiero tener más en cuenta lo que es más reciente y menos en cuenta lo que es más viejo, más antiguo. Entonces, ese modelo se puede expresar matemáticamente como la i predicha es igual a alfa por el exacto valor que tomó la i en el periodo anterior, más 1 menos alfa por lo que yo había predicho para el periodo anterior, ¿sí? Esta expresión matemática es interesante porque funciona de manera recursiva. La estimación de it-1 me habla de it-2 y al mismo tiempo me habla de it-3 porque tengo la estimación de it-2 que está basada en it-3. Y así, de alguna manera, estoy en una simple ecuación y de manera recursiva, estoy reflejando absolutamente toda la historia. Pero las partes más viejas van a tener mucho menos peso en mi predicción que esta parte más nueva. ¿Cuánto menos peso? Bueno, eso lo vamos a ir regulando con el parámetro alfa, pero por la dinámica, digamos, por la forma en que está calculado y porque alfa siempre va a valer menos que 1, bueno, cada vez va a tener menos peso. Entonces, para aplicar los siguientes modelos necesitamos primero entender lo que es una serie estacionaria, ¿sí? De nuevo, estamos queriendo aplicar regresiones lineales a las series de tiempo, ¿sí? Las regresiones lineales tenían ciertas condiciones. Entonces, estas son las condiciones que nosotros necesitamos para aplicar modelos lineales sobre series de tiempo. Son estas tres. En primer lugar, que la esperanza matemática de i sea igual a mu. Mu quiere decir que va a ser constante para todo t, para todo momento del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que la serie no empieza arriba y se va para abajo, sino que más o menos se mantiene siempre, si bien por momentos sube mucho y por momentos baja mucho, se mantiene siempre volviendo alrededor de la misma media. No empieza con un proceso explosivo que la lleva ni hacia muy arriba ni hacia muy abajo. Además, nos indica que la varianza es también constante en gamma. Gamma es menor a infinito, ¿sí? La varianza no es infinita, pero que además y sobre todas las cosas es constante para todo t. Esto tampoco es algo que se suele cumplir, ¿no? Cuando vemos los precios de las acciones, el crecimiento de la economía, etc., en general lo que vemos es que a medida que aumenta el valor absoluto, lo cual la hace no estacionaria en la i, también aumenta la varianza, ¿sí? Entonces, eso para las series tal cual nos vienen dadas no se puede cumplir. Vamos a ver formas que tenemos para hacer esas series de tiempo que se conviertan en series sí estacionarias. Pero naturalmente, en general, no se cumple. En esta serie sí, porque vemos que más o menos el ruido es constante, ¿sí? El ruido es aleatorio y constante. No hay un momento donde digamos, como por ejemplo acá, el ruido es mucho más grande que lo que era en todo este periodo. Y además que la autocovarianza es constante. Eso quiere decir que la forma en que lo que pasó en el periodo anterior afecta al periodo siguiente también tiene un valor constante, ¿sí? Que no hay momentos del tiempo donde lo que pasó empieza a afectar mucho al pasado y como pasa en este caso, ven, nos empezamos a ir para abajo o de repente nos empezamos a ir para arriba, ¿sí? Esto puede pasar cuando lo que acaba de pasar en el periodo anterior es demasiado influyente y va cambiando la forma en que influye sobre el futuro. Para medir la estacionalidad de una serie de tiempo, porque imagínense que sería muy difícil darnos cuenta a simple vista, tenemos un test que se llama el test de Dickey-Fuller, donde podemos contar con un estadístico que de rechazar la hipótesis nula nos dice que la serie es estacionaria y de aceptar la hipótesis nula nos dice que la serie podría ser no estacionaria. Entonces, empecemos con los modelos autorregresivos, ¿sí?
vamos a combinar estos modelos autorregresivos con otro tipo de modelos y con esto se va a formar ARIMA. Pero empecemos por entender qué significa un proceso autorregresivo. Bueno, es básicamente modelar ahí como una regresión que combina lo que pasó en el periodo anterior y en el anterior a este y en el anterior a este hasta P. Fíjense algo interesante que no es tan intuitivo de estos procesos autorregresivos. Yo no puedo indicarles, como por ejemplo me gustaría, decime qué pasó en los 3 últimos meses y hace 12 meses. Porque muchas veces nosotros sabemos, ok, acá lo que importa es cómo viene la economía, por ejemplo, ¿no? En estos últimos meses, y qué pasó hace exactamente un año, porque eso es lo que me habla de la estacionalidad. No, en estos casos tenemos que ponerle betas a todos los periodos anteriores hasta P. Algunos de esos betas pueden estar muy cerca de cero si tenemos suficientes datos para calcularlos, pero lamentablemente no nos permite hacer este cherry picking de cuál es el periodo que importa. A mi ver, esa es una de las limitaciones de ARIMA. Entonces, si tenemos AR1, entonces solamente tenemos beta 0 más beta 1 por el periodo anterior, ¿sí? AR1 quiere decir solamente veo lo que pasó en el periodo anterior, más una constante, más un error aleatorio que puede ser positivo o negativo, pero va a tener media 0. Y un caso muy particular es el random walk. Esto es lo que se da cuando beta 0 y beta 1, beta 1 vale 1 y cuando beta 0 vale 0. Y este es la forma en que se dice que se pueden describir mejor el comportamiento de las acciones, ¿sí? Depende únicamente de el último precio que conocemos más un error completamente aleatorio sobre el cual no podemos saber absolutamente nada. Les sorprenderá que esto sea un modelo. ¿Qué me está diciendo entonces? Bueno, lo que me está diciendo es que por momentos se va para arriba, por momentos se va para abajo, ¿sí? Pero que el precio de la acción sigue más o menos la tendencia de valer exactamente lo mismo que ayer, más un ruido aleatorio que no soy capaz de modelar. Entonces, además de los procesos autorregresivos, tenemos los procesos de medias móviles. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que en realidad lo que afecta a la I es el error aleatorio que se produjo en el último modelo, ¿sí? En la última predicción. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si la cosa fue para arriba o la cosa fue para abajo, eso es lo que me va determinando, ¿sí? A lo largo del tiempo me va dando la señal de cómo se van a ir desenvolviendo las cosas. Ahora, necesitábamos para poder aplicar este modelo, tanto el autorregresivo como el de medias móviles, necesitábamos una serie no estacionaria, ¿sí? Una serie estacionaria, perdón, que no tenga ni autocovarianza, ni varianza móvil, y que siempre tenga como esperanza la misma media. Eso no suele pasar, pero hay transformaciones que nosotros podemos hacer que hacen que las series se vuelvan estacionarias. Por ejemplo, el crecimiento económico. El crecimiento de la economía, normalmente, si nosotros vemos un gráfico desde 1800 hasta ahora, vamos a ver que viene creciendo, creciendo, creciendo exponencialmente. A pesar de las crisis atroces que vemos, la realidad es que si vemos la economía crece exponencialmente. Pero lo que sí es estacionario, lo que no crece exponencialmente, es la tasa de crecimiento de la economía, ¿sí? La tasa de crecimiento de la economía a veces es positiva, a veces es más negativa, va y vuelve. Entonces, tiene esa tendencia constante, ¿sí? Tiene una tendencia constante con un beta, y tiene un error aleatorio que la puede hacer ir para arriba o para abajo, pero la tasa de crecimiento de la economía sí es una serie estacionaria. Entonces, esa tasa de crecimiento es lo que se llama la primera diferencia. Si nosotros no podemos modelar la serie normal, o sea, la serie como nos vino dada, lo que sí podemos modelar es la primera diferencia. Y ahí es la I de ARIMA.
ARIMA selecciona un valor, tiene un parámetro D, donde decimos cuántas veces necesitamos diferenciar, ¿sí? Podría ser la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento, o lo que es el caso más común, la tasa de crecimiento es la serie estacionaria, entonces tenemos como parámetro D 1, pero podríamos tener 2, hasta 3, mucho más de 2 no suele haber. ¿Sí? Pero para lograr hacer a la serie estacionaria, utilizamos el parámetro D, por ejemplo, en 1. Y además vamos a combinar regresores para lo que es el valor de los periodos anteriores y regresores sobre lo que es el error estocástico de los periodos anteriores, ¿sí? Entonces, en base a todo esto es que vamos a armar nuestro modelo lineal para intentar predecir la D. ¿Sí? Esto es un ejemplo de ARIMA haciendo una predicción. Como ven, no tiene la capacidad de seguir los procesos aleatorios demasiado rápido, ¿sí? Sube bastante más lento, es bastante más estable. Piensen que estamos tratando de modelar algo relativamente constante, ¿no? Que siempre vuelve para el mismo lugar. Si bien este ARIMA fue calculado sobre los logaritmos, no logra captar estos momentos así ruidosos donde nos alejamos mucho de lo que podrían llegar a ser las predicciones más estables como son estas. ¿Sí? Funciona más en procesos así estables, hasta acá funciona muy bien ARIMA, pero cuando vemos ruido, ARIMA se marea. Hay una forma de poder intuir cuáles van a ser los mejores valores para AR y MA, o sea, para el P y el Q. Con el test de Dickey-Fuller veíamos cuál es el valor de D, porque tenemos que ver cuánto hay que diferenciar para que la serie se vuelva estacionaria, así que con eso no hay mucha duda, pero cuánto poner de P y cuánto poner de Q es difícil. ¿Somos científicos de datos? Normalmente lo haríamos como cualquier otra optimización de hiperparámetros. Igual acá, atención, ARIMA suele tener problemas numéricos. Si nosotros ponemos valores muy altos para P y para Q, puede fallar, ¿no? Entonces, si van a hacer optimización de hiperparámetros, háganlo con cacheo de excepciones, porque ARIMA puede tener problemas para invertir sus matrices. Si somos estadísticos más tradicionales, tratamos de mirar gráficos y aplicar las cosas porque no solemos hacer cross-validation ni evaluación de modelos. Entonces, la forma de hacerlo es mirar los gráficos de autocorrelación y autocorrelación parcial. Entonces, por ejemplo, cuando vemos un gráfico de autocorrelación donde el gráfico de autocorrelación vemos que va muy lentamente bajando de manera exponencial, entonces estamos en un proceso de tipo AR. ¿Sí? Y en este proceso de tipo AR contamos en general cuál es la cantidad más significativa. Esto confunde a veces, pero este es el 0, que obviamente tiene correlación de 1 contra sí mismo, pero el valor que importa es del siguiente en adelante, ¿sí? Entonces vemos acá un 1 y decimos, ok, tiene sentido decir esto es un AR1. Y vemos que los gráficos de autocorrelación parcial, ninguno parece demasiado predominante, ¿sí? Entonces lo que podemos decir es, salvo el 1, perdón, el 1 es más o menos positivo, entonces podemos decir, ok, lo que más importa es lo que pasó en el periodo anterior. Una cosa que suele sobresalir en este gráfico de autocorrelación parcial es la estacionalidad, y muchas veces van a ver un 12 que se vuelve más grande. En esos casos, si el modelo lo soporta, vale la pena probar el AR12. En cambio, en el MA, lo que podemos ver es que cuando el proceso es MA, perdón, estos serían dos problemas completamente diferentes, ¿no? Entonces, si vemos un gráfico como este, donde decrece exponencialmente el ACF, entonces es un AR1. Cuando vemos que el ACF es ruidoso, ¿sí? Y que los efectos se diluyen rápidamente, que solo importa el anterior, pero los efectos se diluyen rápidamente, y que en cambio vemos una cosa más exponencial en el de autocorrelación parcial, entonces sí
estamos en un proceso de tipo MA y específicamente MA1. Cuando vemos que los dos disminuyen de forma más o menos exponencial, es decir, si combináramos este gráfico y este gráfico, entonces estamos en un proceso ARMA, ¿sí? Y tenemos que poner algunos de cada uno. Por eso este gráfico no es perfecto y lo ideal, si tienen la oportunidad, es determinar el valor de P y de Q con optimización de hiperparámetros. Bueno, en la próxima sección vamos a ver Prophet, pero primero vamos a ver un poco el código de implementación de estas técnicas más tradicionales.